Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Es muy frecuente que cuando una pareja discuta, acabe hablando de divorcio. No importa por qué es la discusión, no importa por qué razón fue el conflicto, pero terminen diciendo, y si no, pues aquí la dejamos. Y si no, pues hasta aquí llegamos. Y si no, pues esto es todo. Y normalmente no es que la relación no dé para más. El problema, la inmensa mayoría de las veces, es que cuando llegan a ese punto, es porque lo que tienen es una gran dificultad para enfrentar los desacuerdos y una problemática importante también de comunicación. No saben enumerar argumentos en sus desacuerdos que les permitan entonces encontrar la forma de poder establecer puntos de acercamiento para saber cómo y de qué manera encontrar puntos comunes frente a las diferencias. Y más que tener que irse a ver cómo se va cada quien por su lado, tendrían que encontrar de qué manera aprender a comunicarse mejor. Pensar distinto no es una razón de divorcio. Siempre que nos expresamos con emociones de por medio, tenemos que aprender a hacerlo con respeto. Una cosa es estar enojados y otra cosa es faltar al respeto en la expresión de nuestras emociones. Y eso se educa desde que estamos chiquitos. Y aquí yo te haría una pregunta. ¿A quién le platicas los conflictos que tienes con tu pareja? Una de las situaciones importantes, más allá de a quién se los platicas, porque sin duda alguna la condición esencial siempre que hablamos de los conflictos con nuestra pareja tiene que ser a una persona de confianza. Esa persona de confianza a veces es un familiar, a veces es una amistad. Lo cierto es que siempre que vamos a platicar algo que consideramos personal, las características que esa persona tiene que tener es que debe de tener madurez, y con madurez vamos a entender que va a tener la capacidad de ser discreta, esa persona, y que va a tener la capacidad de distinguir que el conflicto que le estamos platicando es un conflicto nuestro con la persona y no un conflicto del que esa persona se va a apropiar. Porque a veces se confunde la solidaridad con el vamos a ser bando. Y entonces resulta que yo te platico a ti un conflicto con mi pareja y tú también le dejas de hablar a mi pareja. Y eso no es ser solidarios. La persona a la que yo le platico mi conflicto es alguien que tiene que tener la posibilidad de saber diferenciar lo que le produce lo que yo le estoy platicando con el hecho de que el problema con mi pareja es mío. Y tiene que poder guardar una cierta distancia al respecto de lo que le estoy contando para poder ayudarme a mí a desahogarme, a ver las cosas con claridad e incluso de pronto hasta poder cuestionarme si como yo estoy viendo las cosas es la única forma de poder verlas y ayudarme a ganar claridad y no alimentar mis emociones para que incluso esa persona salga beneficiada de aquello que está pasando en el conflicto. Así es que fíjate siempre en dónde depositas aquello que cuentas. Es frecuente que cuando uno de nuestros hijos está llorando o triste porque algún amigo le hizo alguna pasadez, nuestra reacción inmediata sea decirle: ya no te lleves con él, ya no te juntes con él o con ella, o no es la primera vez que te hace lo mismo, ya, no le hagas caso. Y
Imagínense en dónde terminaríamos la vida. ¿O con cuántos amigos terminaríamos la vida si todo el tiempo estuviéramos rompiendo relaciones cada vez que algún amigo o alguna amiga hiciera algo que no nos gusta? La realidad es que tendríamos que enseñarle a nuestros hijos que hay cosas que a veces nuestros amigos hacen que no nos gustan, o que hay defectos que nuestros amigos tienen, que son parte de su carácter, pero que tienen cosas buenas, y que tendríamos que aprender a saber que hay partes o cosas que no deberíamos de hacer con determinado amigo, pero que ese amigo es bueno para algunas situaciones, pero no es bueno para otras, que de pronto se resbala con ciertas condiciones en la vida, y que por lo tanto deberíamos de decirle, mira, esto que haces no me gusta, o cuando haces esto, pues me puedes caer medio mal. Pero no tenemos que andar rompiendo relaciones todo el tiempo. Y que tendríamos, en base a eso, que estar aprendiendo a saber de qué características de qué amigos tendríamos que estar más cerca y de qué características de qué amigos tendríamos que estar más lejos. De tal forma que en realidad pelearnos o distanciarnos completamente de algunos amigos no tendría que ser lo que más seguido tendría que ser la puerta de salida. Así es que, fíjate, ¿qué aconsejas con tal de no ver sufrir a tus hijos? Porque al final del camino se pueden quedar mucho más solos de lo que en realidad tocaría. Mi esposa y yo nos separamos pensando ella que yo era infiel. La verdad nunca fue así, doctora. Más sin en cambio, hace como 3-4 meses, no, hace como 6 meses, habíamos tenido una discusión en la casa de su mamá y nosotros vivíamos ahí, pero fue tanta la discusión que llegó al grado de que me corriera, ¿no? Y no había sido la primera vez, había sido ya varias veces que me habían corrido. De hecho, su mamá y ella me habían corrido, pensando que pues yo era el infiel. Nosotros teníamos un negocio de comida en una universidad, pero como yo me fui en esa ocasión de la casa, pues yo me fui a nuestra verdadera casa que habíamos comprado mi esposa y yo. Entonces mi idea era apoyarla, seguirla viendo, porque yo siempre la he amado, doctora. Y una vez ella se fue a surtir, me dijo, voy a surtir, le digo, sí. Yo me quedé en el carro. Entonces se me ocurrió revisar una libreta y estaba escribiendo una carta a una persona que gracias por sus besos, abrazos, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que esa persona sí anduvo con ella. Es la persona que le surtía aguas de sabor a ella, bueno, a nosotros cuando yo estaba ahí. Entonces, la verdad, no sé qué hacer, señora, perdón, doctora, no sé qué hacer. Yo tengo muchas ganas de estar con ella y empezar de ceros, pero no sé ella qué piensa. A ver, a mí me llaman la atención varias cosas aquí. Primero me dices que no estás con ella porque el que estás acusado de infidelidad eres tú. Y luego me dices que hace tiempo, en esta situación en la que te quedas en el coche, tú te encuentras una carta en la que ella está escribiendo esa carta en el coche. Te encuentras la carta y ahí descubres esa infidelidad. Que me imagino está lleno todo esto de supuestos, ¿no? Y esto es lo que me lleva siempre a decirles que el problema de la infidelidad en muchísimas ocasiones no es la infidelidad en sí, sino la desconfianza que se genera en las relaciones. Porque empieza a haber, como bien decía algo que me encontré el otro día, después de una mentira, todas las demás verdades se ponen en duda. Y es que la desconfianza descompone las relaciones interpersonales de una manera muy importante. Y creo que aquí hay muchas preguntas que hacerse. La primera que yo me hago, y que me vas a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Es, ¿por qué teniendo una casa propia, tú y tu esposa viven en la casa de tus suegros? ¿Y cómo es que eso da pie entonces a que cuando hay una discusión
entre tú y tu esposa, entonces haya terceros metidos en eso y pareciera que esto ya se vuelve un tema de equipos. Tú te acabas yendo a consecuencia de algo que tu esposa te pide, pero hoy tú eres el que te estás cuestionando si deberías o no darle una oportunidad a ella, cuando en teoría están separados porque ella es la que considera que tú le has faltado a la relación. Entonces, no me queda claro si las bases por las que están o estuvieron juntos están seguros de que son las mismas, cuando las bases por las que hoy están separados ni siquiera parecen ser las mismas. Y a una relación de pareja le tiene que quedar claro a ambas partes que las razones tanto de la unión como de la separación tendrían que ser las mismas. Y si no son las mismas las de la separación, ambos tendrían que conocer cuáles son las razones por las que sustentan la separación ambos miembros de la relación. Así es que creo que te tienes que sentar con ella y hacer un planteamiento claro de bajo qué planteamiento volverían ella y tú, y si esos planteamientos coinciden y qué quieren ambos para su futuro. Es muy frecuente que cuando se trata de establecer reglas, pero sobre todo de aplicar las reglas, el momento de la aplicación, cuando viene, y sobre todo si estamos hablando de niños pequeñitos, el por favor, 5 minutitos más, espérame tantito, ¿no? Y con esa carita de ternura de los niños pequeños, pues de pronto digamos, ay, ¿qué tiene de malo? ¿No? ¿Qué tanto es tantito? Dirían por ahí. Y de pronto se siente hasta feo establecer el no, pues ya, ¿no? Un no es no. Y hay que entender que toda regla tiene variaciones y que no somos tan malvados cuando establecemos una regla. ¿Cuáles son las variaciones de la regla? Por ejemplo, si tú le dices a un niño que su hora de irse a dormir son las 8 de la noche, ¿no es verdad que se va a ir a dormir a las 8 de la noche de lunes a domingo? En realidad, se tiene que ir a dormir a las 8 de la noche, de domingo en la noche a jueves en la noche. Porque el viernes en la noche y el sábado en la noche no se va a ir a dormir a las 8 de la noche porque al otro día no hay clases. Entonces, toda regla va a contener varias que si de 7 días de la semana, 5 se va a ir a dormir a las 8 de la noche, ¿de verdad está siendo tan estricto y tan malvado por pedirle que 5 días respete la regla y 2 pueda tener una variante en donde se puede ir a dormir un poquito más tarde? Si lo piensas con tranquilidad y con frialdad, la realidad es que las reglas son colaboradoras tuyas en la educación. Piénsalo tranquilamente y verás que no estás cometiendo ningún crimen en contra de la infancia. Fíjense que siempre que un adolescente empieza en esta etapa, algo que inevitablemente va a iniciar tarde que temprano van a ser los permisos. Y van a querer ir a muchas partes. Así es que papá y mamá van a tener que empezar a aprender una palabrita mágica, porque la clave va a estar en dosificar. No nada más dosificar frecuencia de permisos, a cuáles sí y a cuáles no, sino con qué frecuencia al mismo tipo de permiso, cuántas veces, cuánto tiempo, cada cuánto,
Porque si desde el principio empiezas a decir un sí a todo, como lo quieran y de la manera en la que quieran, bueno, pues tu hijo prácticamente, si bien te va a usar tu casa como hotel. Y el tema no es que los permisos vayan a tener nada de malo, es que lo que vas a en realidad a tener que estar dosificando es la cantidad de adrenalina que los diferentes permisos van generando en su cerebro. Cuánta excitación constante va a estar expuesto su cerebro. Así es que hay un concepto al que yo le llamo tocar base, que va a ser esencial en la vida de tu hijo adolescente. Así es que cuando le vas a dar permiso a tu adolescente de salir y resulta que el mismo día tiene otro permiso al que quiere ir, si no es que tiene 4 o 5 permisos el mismo día, y resulta que te va a acabar haciendo un plan extraordinario, porque se las ingenian divino para armar uno tras otro y encontrar quién y después de ahí cómo y demás, y bueno, te lo va a presentar espléndidamente. El tema es que como lo que queremos es que, y no porque, insisto, tengan nada de malo los planes, lo que queremos es que no se mantenga todo el tiempo en un estado de adrenalina absoluta, porque eso es lo que los lleva muchas veces a meterse en problemas. Vamos a querer que toque base. ¿A qué le llamamos tocar base? A que regrese a casa y baje el estado de adrenalina, el estado de excitación, entre en un periodo de aburrimiento, esté durante un rato, 1 hora, hora y media, 2 horas en casa, y vuelva a partir de 0 al siguiente plan. Ese tocar base te va a permitir observarlo, que entre en calma, que entre en quietud, en paz, y que vuelva a iniciar, vuelva a arrancar, vuelva a calentar motores. Porque de otra manera, si empezó a tomar, si empezó a ingerir alcohol, si empezó a probar droga en un lugar, se va a encarrerar y no va a parar. Y eso puede llevarlo de una locura y una trastada a otra. Y en el camino pueden pasar millones de cosas, entre ellas hasta accidentales, ni siquiera provocadas. Así es que acostumbra a tu hijo a que de un plan tiene que venir a casa, entrar en calma y tranquilidad y volver a salir al siguiente plan. Tú lo ves irse, de preferencia incluso lo llevas, lo recoges cuando esto sea posible, pero si no, por lo menos lo viste irse nuevamente en completa paz. A lo mejor hasta comió algo, se dio un baño, bajaron las emociones y se volvieron a colocar en un lugar plano. De verdad, pasan cosas muy distintas que si se va encarrerado de un lugar a otro, de manera torpe, apresurado y en medio de las emociones arrebatadas de los chavos. No te vas a arrepentir. Soy Chayo Busquets. Hasta mañana. Audiocentro.